Capital MX y la Asociación de Periodismo de la Ciudad de México, en colaboración con la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. El día de hoy se realizará el debate con candidatos a jefes delegacionales a Xochimilco, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto Electoral del Distrito Federal. Cabe destacar que fueron invitados todos los partidos que compiten en esta demarcación, sin embargo no quisieron asistir o justificaron eventos planeados con anticipación. De nuevo hacemos un llamado para los candidatos del PRD que no han participado en ninguno de los debates que hemos convocado, salvo su dirigente Raúl Flores. Este debate se podrá seguir vía streaming en la página oficial de la Escuela de Periodismo y cobertura en vivo en la cuenta de Twitter @capitalmx_. Asimismo podrán interactuar con el hashtag DebateCapital. Lamentamos la cancelación de última hora del candidato Luciano Cuadri de Nueva Alianza. Aún así, agradecemos la participación del auditorio, así como la asistencia de los candidatos. Esta noche nos acompañan Abelino Méndez de Morena y Flor Vázquez de Partido Humanista. Invitamos a que los usuarios de Twitter envíen preguntas para los candidatos presentes y también cuestionamientos para los candidatos que no participarán con el hashtag #TeRetoCandidato. Comenzaremos con la presentación de cada candidato. Tienen 3 minutos para ello. El marcador del tiempo se encuentra en el proyector. Yo les avisaré cuando les reste 1 minuto o 30 segundos. Si alguien se siente aludido, puede solicitar réplica de 1 minuto y 30 segundos de contrarréplica. Cedemos la palabra conforme al sorteo realizado. Comenzamos con Flor Vázquez. 3 minutos para presentarse. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco a la invitación y agradezco a mi compañera Abelino que haya participado en este evento. Mi nombre es Flor Vázquez Valleza, soy candidata a la jefatura delegacional de Xochimilco por el Partido Humanista. Estudié Administración de Empresas, soy egresada de la Universidad del Pedregal. Tengo una especialidad y una maestría en Recursos Humanos. Soy una ciudadana que por primera vez aspira a un cargo político y, bueno, esta persona soy yo, ¿no? Candidata, le restan 2 minutos para continuar con su presentación. Asimismo, puede exponer un tema libre o podemos continuar con la presentación del candidato de Morena. Ok, cabe mencionar que tengo más de 8 años en la experiencia privada. Perdón, estoy un poquito nerviosa, no estoy acostumbrada a este tipo de debates. Y durante mi trayectoria laboral he desempeñado cargos como jefaturas a coordinaciones, tanto jefaturas como coordinaciones en recursos humanos, donde mis principales actividades han sido contratación, capacitación y demás, ¿no? Toda esta experiencia me ha ayudado a darme cuenta de cómo podemos ir de una manera planeada y organizada, podemos replicar algunas cuestiones administrativas dentro de nuestra delegación que tanta falta nos hacen. Como tema libre me gustaría abordar algo de mi plataforma política que es muy importante y que me gustaría resaltar, es recuperar la identidad social que hemos perdido como xochimilcas, ¿no? Y no nada más como xochimilcas, sino como mexicanos. Debemos recuperar nuestros valores y principios que nos inculcan día a día en casa. Gracias, candidata. Continuamos con la presentación del candidato de Morena, por favor. Buenas noches. Agradezco la invitación que me hace la Escuela de Periodismo Carlos Septién, agradezco a sus alumnos que están aquí presentes y a los que nos están viendo vía internet. Pues miren, yo soy Abelino Méndez Rangel, nací en uno de los barrios de Xochimilco hace apenas 56 años, soy un jovencito y pues he sido diputado local, diputado federal, director general de Medio Ambiente, dirigente partidista, fui promotor de la soberanía nacional en Morena y hoy soy candidato por este partido a la jefatura delegacional de Xochimilco. Quiero en esta presentación lamentar la ausencia de los otros candidatos y candidatas. El debate es parte central de la democracia. Su no asistencia al debate
es la negación de la democracia. O sea, su negativa a estar en estos foros tan importantes que se dan ante la ciudadanía muestran su desprecio por la gente, su desdén por la democracia y su intolerancia. Eso es lo que están demostrando los que no asisten a este tipo de debates tan importantes, para que la ciudadanía conozca de qué estamos hablando, qué proponemos. Candidato que no propone y que no debate, de verdad no es candidato. Es una muestra de autoritarismo, insisto, de negación de la democracia. Hay algunos candidatos que antes se rasgaban las vestiduras, exigían espacios de participación y hoy que existen, pues simplemente no están. Es lamentable. Habla de un retroceso democrático, habla de un retroceso de la vida política de este país. Debería ser obligatorio que estuvieran aquí. Pero bueno, ellos se lo pierden finalmente. El tema libre, Xochimilco, patrimonio mundial, cultural y de la humanidad. Es el eje central, el objetivo central de un gobierno que pretende encabezar en Xochimilco. Los que vivimos en Xochimilco vivimos en un sitio excepcional, somos unos privilegiados y todo gobierno responsable que aspire a gobernar, que quiera gobernar Xochimilco debe tener como objetivo mantener esta declaratoria y lo vamos a hacer. Ese es el tema que nos ocupa, que hemos estado realizando a lo largo de toda esta campaña electoral y de toda nuestra actividad como políticos, como diputados locales y federales. 10 segundos, candidato. Esto es, en esta presentación, lo que somos, insisto, nací en Xochimilco, conocemos la problemática y vamos a resolverla junto con la ciudadanía. Gracias. Continuamos damos espacio a unas preguntas por parte del auditorio. Si tienen alguna, pueden levantar la mano, pasamos el micrófono. Si nadie quiere cuestionar a los candidatos, damos espacio para preguntas de redes sociales. Esta es una pregunta para el candidato de Morena. ¿Por qué dejó el PRD? Porque traicionó los principios que lo originaron. Porque hoy, a 2 años, a 3 años casi de que el 9 de septiembre salimos de ese partido, el tiempo nos está dando la razón. Si nosotros nos hubiéramos quedado en ese partido, hoy estuviéramos soportando la andanada de corrupción, de complicidad con asesinos que hoy carga el PRD. Y por eso nos salimos de Morena. Creo que nuestra decisión fue la más acertada y el tiempo nos está dando la razón. No queremos ser cómplices ni de corruptos ni de cómplices de asesinos. Gracias. Tenemos una pregunta de redes sociales para ambos candidatos. Comenzamos con la respuesta de la candidata de Partido Humanista. La pregunta es, ¿el PRD ha desfalcado a la demarcación? Tiene 1 minuto para contestarla. Definitivamente son acusaciones que en lo personal son más que evidentes. Desafortunadamente no tenemos pruebas fehacientes que así lo avalen. Todo el mundo se queja, todo el mundo habla referente no nada más al PRD, sino a todos los partidos políticos. Yo me pregunto y les pregunto a la audiencia, ¿y realmente no nos hemos cansado de votar por las mismas personas? Nos quejamos nos quejamos y hablamos mal de todos los partidos, pero si no cambiamos la fórmula, los resultados van a seguir siendo los mismos, ¿no? Nos quejamos de que en el PRD nos roban, nos saquean, día a día vemos cómo tanto nuestros canales como el comercio informal nos va evadiendo y aún así las encuestas aseguran que va a ganar el PRD, ¿no? Gracias. Continuamos con la respuesta del candidato de Morena. Pues difiere un poquito. Va a ganar Morena en Xochimilco. No, si hay pruebas más que evidentes. Se acaba de difundir públicamente que de una estructura de 162 funcionarios, es decir, funcionarios de nivel, 59 han sido sancionados por la Contraloría, con inhabilitaciones de 10 años y multas de más de $1 millón. ¿Qué significa esto? Pues saqueo, ineficiencia, corrupción. Es la mejor respuesta que tenemos para esa pregunta. La delegación Xochimilco está inundada, lo dice la Contraloría, por funcionarios corruptos e ineficientes. Esa es la mejor muestra que tenemos.
Gracias. Tenemos más preguntas de redes sociales. La siguiente es para la candidata Flor Vázquez. ¿Cuál considera que es su fortaleza y por qué deberíamos elegirla como nuestra jefa delegacional? Porque soy una mujer con valores, soy una mujer con principios, tengo una calidez humana y aparte porque a diferencia de mis demás compañeros candidatos, es momento en que realmente trabajemos mano a mano con el pueblo, que realmente nos enfoquemos en las necesidades que tenemos. No me da pena aceptarlo, nosotros no tenemos una estructura política, pero eso no nos debilita, eso nos hace más fuertes, porque eso me da la pauta para poder realmente limpiar la delegación y limpiar nuestra demarcación para que podamos, ciudadanos como ustedes y como yo, trabajar realmente en nuestra demarcación y no tener que ir en un transporte, dedicarle 2 o 3 horas en un transporte público para poder trabajar en un trabajo digno. Gracias. Tenemos una pregunta para el candidato de Morena. La pregunta es si López Obrador impuso su candidatura. No, Morena utilizó un procedimiento que utilizan todos los partidos. Hubo una convocatoria abierta a todos aquellos militantes de Morena, abierta, fue pública. Entonces no se puede hablar de imposición cuando se pudo haber registrado cualquier compañera o cualquier compañero para competir por la candidatura a jefatura delegacional. Hubiera sido una imposición si no hubiera habido esa convocatoria, si de plano nada más hubiera dicho tú vas. No, hubo una convocatoria abierta para todos, se realizó un procedimiento abierto que, por cierto, tengo que decir, fue muy exitoso, muy participativo, no hubo ningún conflicto y bueno, como fui candidato único registrado, nadie más se registró, pues salí finalmente con esa unanimidad de la militancia de Morena en Xochimilco. No hubo imposición, se siguió el proceso y es el resultado de que yo soy el candidato. Gracias, candidato. Continuamos con la exposición de las propuestas en materia de seguridad y sustentabilidad. Para ello tienen 4 minutos. Por favor, gracias. Candidata del Partido Humanista. En la cuestión de sustentabilidad me gustaría resaltar que necesitamos una reingeniería tanto humana como de capital. Es decir, necesitamos reorganizar la cuestión de la delegación. Como les había comentado, necesitamos evaluar tanto cada departamento que existe en nuestra delegación, así como los puestos, para poner a la gente correcta en el puesto correcto. Y en la parte de capital me gustaría resaltar que vamos a buscar tanto inversiones nacionales como extranjeras para, como bien lo comentaba mi compañero Avelino, buscar la manera de, no buscar la manera, es recuperar los canales y a su vez mantener la insignia del patrimonio cultural de la humanidad. Y bueno, en cuestiones de seguridad debemos de trabajar de la mano tanto como la Secretaría de Seguridad Pública y como la PGR, coordinando las iluminarias, cámaras y mayor vigilancia de nuestra ciudadanía. Gracias, candidata. Continuamos con las propuestas en materia de seguridad y sustentabilidad del candidato de Morena. Pues miren, en esas materias, si entendemos sustentabilidad como el cuidado de los recursos actuales para el disfrute de las próximas generaciones, pues simplemente Xochimilco es insustituibilidad que nosotros queremos para Xochimilco en particular es cómo mantenemos a Xochimilco como esta pieza clave dentro del cuidado del medio ambiente, no solamente para los xochimilcas, sino para todo el Distrito Federal y la zona metropolitana. El impacto de Xochimilco es metropolitano, no se circunscribe a nuestra delegación. ¿Y cuál es el centro de esta sustentabilidad? El cuidado del ambiente y el tema del agua. La sustentabilidad debe de ir acompañado de un estricto impulso a la inversión pública para
mantener las más de 9,000 hectáreas que tenemos de zona de lacustre y zona cerril, bosques, zonas productivas. Es ya lo que sí les puedo decir, que en el caso de sustentabilidad, nosotros, y además porque fui diputado local e impulsé lo que hoy es parte de la ley de aguas de la ley de cosecha de agua, como diputado local lo hice, fui el primero en que legisló en esta materia. Vamos a impulsar un agresivo y amplio programa de cosecha de agua en viviendas y en colonias para que deje de ser el problema principal para los que habitan en Xochimilco y permitamos la recuperación de la infiltración y el agua que saquemos de los pozos sea para todas las generaciones. Ese es el centro de una actuación responsable de un gobierno. Y en seguridad pública, híjole, tenemos que pedir mucho. Hay una zona muy difícil en Xochimilco que es Tulyahualco, en donde ahí tenemos que pedir la creación de otro sector de policía, una agencia del Ministerio Público, porque somos frontera con dos de los municipios más complejos del Distrito Federal, Chalco y Valle de Chalco. Y se nos está pasando la delincuencia y necesitamos atender de forma rápida, muy expedita, el problema de seguridad pública. Tulyahualco es la pieza clave para resolver el problema de seguridad pública. Y obviamente no es una única medida. La seguridad pública no son solo policías. Tenemos problemas con la calidad de la policía que tenemos, con algunos de sus elementos. ¿Qué tenemos que hacer? Involucrar a la ciudadanía organizada para que participe sin que sean policías, sin que sean soplones, sino comunicándose entre sí y teniendo un gobierno confiable que nos permita obligar a la policía a realizar su labor. Y en el tema de la seguridad pública, que es un problema multifactorial, tenemos que hacer otras cosas, recuperar los espacios públicos, impulsar actividades recreativas, culturales para la gente, para que se recuperen esos espacios que hoy se han perdido a manos de la delincuencia. El problema de delincuencia no se resuelve con policías nada más, se resuelve con participación de la gente, con inversión para tener una delegación que atienda las 24 horas del día, los 365 días del año a la ciudadanía ante su demanda de seguridad pública. Gracias, candidato. Tenemos unas preguntas de redes sociales antes de continuar con el segundo bloque. ¿Qué van a hacer para recuperar del abandono la zona arqueológica en Xochimilco? Tenemos 1 minuto para contestar. Adelante, por favor, candidata de Partido Humanista. Lo primero que debemos de hacer es rescatar cada centro deportivo de la delincuencia que tenemos, tanto delincuencia como de los propios de las propias personas que están invadiendo y de la delegación también, ¿no? Porque hay centros deportivos en los cuales ya están privatizados, ¿no? Lo cual no nos permite a los ciudadanos poder hacer uso de esos deportivos. Gracias. Continuamos con la respuesta del candidato de Morena. Miren, la zona del Cuailama, que es la zona arqueológica principal de Xochimilco, necesita una intervención muy decidida del Instituto Nacional de Antropología e Historia para dilucidar uno de los problemas centrales, la propiedad que está ahí. No quiere decir esto que no vayamos a intervenir en ella, tenemos que rescatar la zona, independientemente de quién sea el propietario. Tenemos un escenario similar al de Chichén Itzá. Resulta con que Chichén Itzá tiene propietario y parece que el Cuailama tiene propietario. La medida inmediata es la expropiación de ese patrimonio de los xochimilcas y de todos los habitantes de México. Gracias. Sociales. 1 minuto para contestar. Darle trabajo realmente a las personas que aman la tierra. Esto a su vez, como ya les comentaba, me gustaría buscar las instancias correspondientes, tanto nacionales como en algún momento
cerrar todas las posibilidades de contaminación del agua por los mismos pobladores. Gracias. Continuamos con la respuesta del candidato de Morena. La zona Chinampera, para que se informen, tenemos 2.400 hectáreas, no es una zona pequeña, 2.400 hectáreas que son el núcleo de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad. ¿Qué tenemos que hacer? Inversión, inversión y más inversión en el tema hidráulico. Y eso corresponde en muy pequeña parte a la delegación. Tenemos que lograr que Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que no quiere invertir en Xochimilco, y la Comisión Nacional del Agua destine nada más ni nada menos aproximadamente un presupuesto que yo hice hace 8 años y que ya fue rebasado. En ese entonces calculé 3,000 millones de pesos, ahorita han de ser prácticamente el doble. Plantas tratadoras de agua, limpieza de canales, limpieza de la presa San Lucas, que un día nos va a causar un problema, sobre todo en esta temporada de lluvias. En fin, resolver el problema hidráulico es muy caro, lo vamos a impulsar con gestión y vamos a exigirle a Conagua y Sistema de Aguas de la Ciudad de México que invierta, porque ese es el centro del rescate de la zona Chinampera. Gracias, candidato. Continuamos con el segundo bloque del debate. Cada candidato tendrá 3 minutos para presentar propuestas en materia de derechos humanos y gobierno abierto, es decir, rendición de cuentas y transparencia. Comenzamos con la candidata del Partido Humanista. Dentro de la delegación tenemos varios programas, los cuales no se han, si bien se han llevado a cabo, se desconoce si realmente le están llegando a las personas para los cuales fueron elaborados dichos programas. Nuestra propuesta de trabajo es asegurarnos y darle seguimiento para que cada programa que se dé dentro de la delegación vaya dirigido a las personas correctas en el momento correcto. En la cuestión de gobierno y transparencia de cuentas, debemos transparentar nuestro presupuesto, es decir, gestionaremos ante las instancias correspondientes para que podamos distribuir y podamos realizar una reingeniería de nuestro presupuesto que nos asignen, para así poder llevar el presupuesto a cada sector de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Gracias, candidata. Continuamos con las propuestas del candidato de Morena. Derechos humanos. Miren, ahorita en la delegación está pasando una violación sistemática de los derechos humanos. La libertad de asociación, la libertad de expresión. La delegación ahorita está amenazando a sus trabajadores para que no se expresen, para que no puedan decidir de forma libre. Y dicen que son de izquierda, obviamente no existe eso para ellos. Los derechos humanos son parte fundamental para que la sociedad prospere, y los derechos humanos tienen que ser respetados. Aquí su servidor creo que ha demostrado a lo largo de su actividad que los derechos humanos son parte esencial de la democracia. Por ejemplo, y el otro día me lo cuestionaron, el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo. Aquí su servidor fue de los diputados locales que aprobó la interrupción legal del embarazo. Es un derecho humano, la decisión propia, libre, informada de decidir sobre temas tan difíciles. Los derechos humanos de migrantes. Xochimilco es una población muy amplia de migrantes y están ocultos ahí sin que nadie los vea. Tenemos que hacerlos visibles y respetar sus costumbres, usos, tradiciones, al igual que todos los pobladores de Xochimilco. Derechos humanos es fundamental en toda sociedad. Son la tercera generación, la avanzada de la sociedad, y tenemos que respetarlos a plenitud. Y gobierno abierto, nada más 2 propuestas para combatir la corrupción y ser transparentes. Son los cánceres actuales de la política. 2 propuestas. Creación de un consejo ciudadano para que vigile todas las compras, todas las licitaciones, todo lo que dé transparencia al ejercicio presupuestal. Y la otra, que estamos en la era digital,
pues vamos a subir todo lo que sea compra, todo lo que sea adquisición a la red. Ya encontramos incluso la empresa que nos puede hacer el trabajo, todavía estamos en vías del presupuesto, pero queremos hacer eso, que la gente sepa en qué se gastan sus recursos, de manera rápida, de manera inmediata, como es, ya saben, la tecnología, abrimos el portal de la delegación, vemos obra, contrato, quién lo ganó, cuánto asciende, cuánto dura la obra, compras, en fin, la era de la informática tiene que llegar a las delegaciones para la transparencia y para combatir la corrupción. Gracias, candidato. Tenemos unas preguntas más de redes sociales, es para ambos candidatos. En Xochimilco hacemos 2 horas para ir a trabajar. ¿Van a mejorar el sistema de transporte o van a generar empleos? ¿Por qué solamente limitarnos a generar empleos o aperturar vialidades? Son las dos. De cómo lo vamos a hacer, muy sencillo. Tenemos que buscar alternativas de cómo salir de Xochimilco, porque es increíble darnos cuenta de que nos podemos tardar hasta más de 40 minutos para poder salir o entrar al puente Vaqueritos, ¿no? ¿Esto cómo se va a hacer? Independientemente de que se busquen y se estudien las alternativas de vialidades, tenemos que organizar al transporte público, ya que ellos, gracias a ellos nos limitan o nos complican la vialidad. En la cuestión de generación de empleos, vuelvo a repetir, yo apuesto mucho a cuántos puestos hay en la delegación que pueden ser ocupados por cada uno de los ciudadanos que vivimos ahí. Gracias, candidata. Continuamos con la respuesta del candidato de Morena. Pues tiene que ir en las dos direcciones. Dejemos de ser una ciudad dormitorio y generemos empleo para los jóvenes y toda la gente que vive en Xochimilco. Miren, el turismo, en toda su expresión, es un generador amplio de empleo. Digo, no vamos a resolver el problema de empleo en Xochimilco porque la verdad es un tema estructural de la economía mexicana, pero de que podemos generar empleo en Xochimilco, por supuesto. Tenemos amplias zonas de cultivo, tenemos áreas de producción, tenemos para darle empleo a mucha gente, tenemos que impulsar programas de trabajo permanente para la gente de Xochimilco. Sí se puede generar empleo, pero insisto, es un problema estructural. Hay que hacer otras cosas a nivel nacional para resolver el problema del empleo. No está en las plenas facultades de una delegación resolver el problema del empleo, pero de que puede generar y mucho, sí lo puede. Y finalizo el asunto de vialidad. Pues miren, tenemos 3 salidas de Xochimilco y crear una cuarta está verdaderamente complejo. Lo que nos resta es, miren, en trayectos cortos promover la bicicleta, que además es algo que nosotros practicamos. Segundo, impulsar las estructuras de vialidad que nos permitan acelerar el tránsito y mejorar el sistema de semáforos que tenemos en Xochimilco. Cultura vial que es importantísimo. A veces los problemas se generan pues porque nadie respeta el reglamento de tránsito ni lo cuida y manejan de una forma verdaderamente espantosa. Cultura vial para disminuir el problema de vialidad en Xochimilco. Gracias, candidato. Tenemos otra pregunta de redes sociales. Tienen 1 minuto para contestarla. ¿Cómo evitar que las trajineras sean un espacio para el consumo de alcohol y drogas? Comenzamos con la respuesta de la candidata del Partido Humanista. Necesitamos promover más la seguridad pública en las trajineras, porque si bien, y aunado a la supervisión que se realizará, tenemos la seguridad que actualmente se tiene es nula o poca, y es por ello que dentro de nuestras propuestas se le dará un seguimiento estricto a cada una de
a cada una de las actividades que se realizarán dentro de esa materia. Gracias. Continuamos con la respuesta del candidato de Bueno, Morena. yo quiero decirle al auditorio que, conociendo al sector, sí es una percepción así exagerada, No toda la gente que va a Xochimilco a las canoas va a consumir drogas y alcohol. Es un día, los viernes en la noche. Y lo que hay que hacer es lo que se hizo en el 2005, si recuerdan, ¿no? Hubo un accidente, murió una persona, desafortunadamente, y hubo una vigilancia estricta para disminuir el consumo de alcohol, para evitar ese consumo desmedido, porque además es cierto, la disminución del consumo de drogas y alcohol tiene que ir con vigilancia policíaca, tiene que ir con el convencimiento hacia los prestadores de servicios turísticos de que debe haber límites muy precisos, porque se pone en riesgo el sitio, se pone en riesgo a los visitantes y hay que decir un ya basta, pero nada más es un día. No todos los visitantes de Xochimilco afortunadamente van a esta actividad, la mayoría va a divertirse, a disfrutar de los canales, de la música. Es un solo día y unas cuantas horas, hay que cuidar esas horas. Gracias, candidato. Tenemos otra pregunta, es para el candidato de Morena. ¿Cree que la figura de López Obrador va a beneficiar su campaña? Tiene 1 minuto para contestar. Pues sí, evidentemente sí, sería absurdo negarlo. La figura que cada día se acrecienta más de Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente parte de esa potencia política, de esa calidad política que tiene Andrés Manuel López Obrador, nos las transmiten. Cuando estamos en campaña, pues la gente recuerda que fue López Obrador quien empezó los programas sociales, recuerda las preparatorias, recuerda los adultos mayores, recuerda que las mujeres fueron beneficiadas con el programa de madres solteras, en fin, todo el programa social, afortunadamente la gente lo recuerda y obviamente pues recuerdan que fue Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto confían en las propuestas que está impulsando Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Tenemos una pregunta. Pocos o nulos nos proporcionó a los candidatos. Gracias. Esta pregunta es para ambos candidatos. ¿Qué opinan de la autopista urbana que conectará con Cuernavaca? Empezamos con la candidata del Partido Humanista. Considero que es viable, por lo mismo que comentábamos hace un momento, ¿no? Las vialidades son yo creo que uno de los principales problemas que tenemos dentro de la delegación y creo que la mayoría de la ciudadanía va a ser beneficiada. Gracias. Continuamos con la respuesta del candidato de Morena. A ver, estamos hablando de la autopista urbana que conectará Periférico con la vía Cuernavaca o la autopista urbana Oriente que pretende atravesar sobre Xochimilco, es que ahí sí es la duda. Si es la de Cuernavaca, bueno, pues qué bueno que se haga, porque va a facilitar la salida y la entrada para los que vienen de Cuernavaca, pero en el caso de la autopista urbana Oriente, desde que se presentó el proyecto aquí su servidor junto con muchos estudiosos de todas las universidades, hemos dicho no, porque va a pasar sobre el área natural protegida, va a pasar por el centro, el núcleo de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad y por supuesto que no debe de pasar por ahí, va a causar graves daños. Gracias. Tenemos otra pregunta para ambos candidatos. ¿Qué opinan de los taxis Pantera en la delegación? Para los taxis, realmente todos tenemos la necesidad de trabajar y todos tenemos la necesidad de comer, ¿no? Entonces considero que podemos organizarnos como sociedad y podernos incluir para que ellos puedan también en determinado momento estar bajo los reglamentos que así se requieran. Pues desconozco a qué se refiere la pregunta. Mientras el taxi tenga todo en regla, tenga sus sitios en regla, cumpla las normas que hoy pone la CEMOVI para trabajar, pues yo creo que deben de trabajar.
Si es otra situación de, por ejemplo, lo que hoy fueron a protestar los taxistas, porque el gobierno está promoviendo ese tipo de taxis y dándoles facilidades en detrimento de otros taxistas, dicen que es Héctor Serrano el que los está manejando, pues entonces sí, pues no estamos de acuerdo. Todo mexicano tiene derecho a ejercer el trabajo que mejor quiera, que mejor elija, pero ya cuando ese trabajo está modificado o perjudica a otros, y más si es por acción de gobierno, dicen que es Héctor Serrano, pues entonces sí tenemos que revisar qué sucede con esos taxistas. Bueno, esa es la pregunta. Gracias. Tenemos otra pregunta de redes sociales. ¿Sabían, candidatos, que el ajolote es una especie en peligro de extinción? ¿Qué harían para cuidarla? Debemos de fomentar más criaderos de los ajolotes y a su vez ver de qué manera podemos, si bien no erradicar, poder disminuir las dos especies que ponen en peligro de extinción a esta criatura nativa de México, de Xochimilco. Gracias. Continuamos con la respuesta del candidato de Morena. Pues miren, llevo 10 años trabajando con el Instituto de Biología de la UNAM, con investigadores de ahí, rescatando la especie. Tenemos que hacer, obviamente en la jefatura delegacional vamos no a duplicar, a triplicar los esfuerzos presupuestales para combatir una plaga que está al interior de los canales, que es la proliferación de especies nativas, se llaman tilapias, que están dañando profundamente el hábitat del ajolote. Ese es uno, pero insisto, el rescatar esa especie emblemática es una tarea fundamental, no nada más del gobierno de Xochimilco, nos hemos peleado con otras instancias para que inviertan, y tenemos que mejorar la calidad del agua, tenemos que combatir las especies exóticas, tenemos que darle seguridad a esa especie que, les digo a todos los que me escuchan, sería una tragedia, no nada más para Xochimilco, sino mundial, que enfrente de nosotros desaparezca una especie animal. Eso no lo vamos a permitir en la delegación. Vamos a continuar trabajando con el Instituto de Biología de la UNAM y con la UAM y con todas las instancias académicas para rescatar esa especie. Gracias, candidato. Si alguien en el auditorio tiene una pregunta para los candidatos a jefes delegacionales de Xochimilco, pueden hacerlo, levantan la mano y les pasamos el micrófono. Bueno. Hoy están muy parcos los estudiantes de periodismo. A continuación tenemos unas preguntas. Ay, se animaron. Yo quiero saber cuál es la situación de los partidos políticos en términos de porcentaje de aceptación en el electorado, y un poco más allá de la delegación me gustaría preguntarle al señor Avelino Méndez. Se habla mucho de la figura de Andrés Manuel como apoyo para todos los candidatos, y cuando nace un partido como nace Morena, digo que trasciende su delegación, cuando nace un partido como nace Morena, ¿dónde se forman los nuevos cuadros? Es decir, cuando Andrés Manuel, que espero le falte mucho tiempo, no esté, ¿qué va a pasar? Hemos visto cómo ha venido deslavándose la figura de dirigente en partidos como el PRD, ¿no? No necesariamente hablamos de caudillos, pero sí de figuras representativas de movimientos importantes, en este caso de la izquierda, si es que queda alguna, o alguna reminiscencia de la izquierda. ¿Qué va a pasar? Normalmente no se preparan cuadros. Vemos el ejemplo del Verde, que el dirigente es el mismo y parece que va a ser eterno. Vemos en el PT el mismo comité que se va renovando, pero quiero decir, se van rolando entre ellos la dirigencia. ¿Qué va a pasar con Morena? ¿Qué perspectivas tiene Morena? Pues he escuchado esa pregunta. Bueno, pues parece que si se va Andrés Manuel se acaba el mundo. No hay tal, es un partido que está creciendo, que está formando unos nuevos cuadros. Me gustaría
que ustedes vieran la gente que está participando ahorita, mucha gente joven, mucha gente que se está formando al calor ahorita de la contienda electoral, y de verdad que en este país somos muy característicos. Aquí, en lugar de aprovechar una figura carismática como Andrés Manuel López Obrador, en lugar de impulsar de un partido que debía haberlo impulsado, debía haberlo cuidado en los términos políticos, resulta con que lo quieren destruir. Es la clásica de México, ¿no? Todo lo que sobresale, vamos a quitarlo. No, Morena va a ser un partido más allá de Andrés, va a ser un partido que se va a consolidar como la primera fuerza política de la llamada izquierda mexicana, lo van a ver ustedes en el corto plazo, y va a tener una larga vida. Vamos a ser un partido de jóvenes, de adultos, que van a buscar la transformación de la vida política nacional, no como eslogan, sino como un objetivo político, porque lo necesitamos que este país cambie. Necesitamos que este país vuelva a creer en la política. Y bueno, en Morena estamos haciendo nuestro intento. Ya la ciudadanía juzgará ahorita en el 2015 y hacia adelante si acertamos, si trabajamos de forma correcta o fallamos. Finalmente la ciudadanía decide si Morena va a ser la verdadera opción de izquierda para 2015 hacia adelante en el plano político electoral. Espero haber contestado su pregunta. Gracias, candidato. Tenemos una pregunta más del auditorio. Sí, buenas noches. Bueno, la pregunta va siguiendo el camino de lo de los taxis Pantera. Es la organización de taxis Panteras del Frente Popular Francisco Villa. Son los taxis que hay en Xochimilco, en los canales, en diferentes zonas, que no tienen placas de taxi precisamente. Son los que se mueven en varias zonas de Xochimilco, y quería saber su opinión si se debe de regular. Les digo, es una organización que pertenece al Frente Popular Francisco Villa y no utilizan placas de taxi, están rotulados como taxi, pero utilizan placas de un auto particular. Quisiera saber también su opinión sobre este punto en específico. ¿Para quién es la pregunta? Gracias. Por supuesto que se tiene que regular y por supuesto que se tiene que dejar trabajar, ¿no? Como les comentaba, todos tenemos necesidad de comer, todos necesitamos llevar el sustento a la casa. Por lo tanto, yo considero que necesitamos generar apoyos para ese tipo de taxis. Podemos generar alianzas, convenios con empresas en las cuales podamos ayudar a este sector de la población, donde podamos generar un programa donde en lugar que den una cuenta a otra persona, esa cuenta de 240 pesos pueda financiarse con alguna empresa y ellos puedan generar su propio, puedan comprar su propio auto y regularizarlos dentro de las instancias pertinentes. No, es que el problema del taxi no es así como se está presentando. Los Panteras son taxis regulares que están recibiendo un apoyo, dicen ellos, indebido del gobierno del Distrito Federal a través de Héctor Serrano. Tienen privilegios de sitios, de multas, es decir, el gobierno los está apoyando en su clásica actitud que hoy tienen clientelar. Pues como quieren que voten por ellos, bueno, los protegemos. No, lo que tú me estás hablando, digo, quiero pensar que es así. Estamos hablando de otro tipo de taxis, los llamados taxis tolerados o de la montaña. Son pequeños grupos de taxistas en Xochimilco, sobre todo en las zonas que van a asentamientos irregulares, que se ocupan de ir a esos espacios donde no entra el transporte público. ¿Cuál es la propuesta para esos taxis? Regularizar de allá, pero yo diría que la CEMOVI, que tiene el padrón de ellos y que hoy otra vez también usted los pretende utilizar como clientela electoral. Miren, cuando esos taxis que existen y son muchos,
lo regularicen, se acabó la clientela electoral. Por eso no lo quieren hacer, hay que regularizarlos, tienen el derecho al trabajo. Gracias, continuamos con otra pregunta del auditorio. Bueno, esta pregunta es para la candidata. Al inicio de su ponencia, usted dijo que el PRD seguramente va a ganar en la demarcación Xochimilco. Entonces, ¿por qué está usted haciendo campaña si usted ya cree que el PRD va a ganar? No es que crea, las encuestas al día 22 de mayo, eso es lo que están emitiendo. ¿Y por qué me postulo? Porque realmente yo ya me cansé de estar trabajando para gobiernos que realmente solamente se llevan el dinero a los bolsillos. He hecho labor de campaña, he ido a tocar casa a casa y en verdad es más que, es denigrante, es aguerrido decir que, y es frustrante ver cómo hay gente que con 30 pesos come una familia, ¿no? Es muy frustrante ver cómo niños no tienen derecho a la educación. ¿Por qué? Porque seguimos votando por las mismas personas, seguimos votando por los mismos partidos. Y no es que crea que vaya a ganar el PRD, sino las encuestas que al día 20, vuelvo a repetir, al día 22 de mayo es lo que arrojaron. Gracias, ¿tienen más preguntas? Bueno, continuamos con un sorteo de preguntas. Son preguntas de conocimientos generales de la demarcación Xochimilco. Cada quien va a tomar 2 preguntas y si el candidato no se sabe la respuesta correcta, su oponente puede contestar. Gracias. Adelante. 2, ¿verdad? Estas preguntas son para la candidata del Partido Humanista. ¿Cuáles son las colindancias de Xochimilco? Las colindancias son Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, y si mal no recuerdo, es Coyoacán. Gracias. No, las colindancias son Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac y Milpalta. ¿Cuál, perdón? Iztapalapa también, un cachito. Sí, son correctas ambas respuestas. Al norte Coyoacán e Iztapalapa, al oriente Tláhuac, sur Milpa Alta, al poniente Tlalpan. La otra pregunta es también para la candidata del Partido Humanista. Nombra 5 de los barrios de la demarcación. Está el barrio de San Pedro, donde yo he vivido estos 30 años. Está el barrio de San Marcos. Está el barrio de San Andrés. El barrio de... se me fue. San Lucas y me falta uno. El barrio de... no recuerdo. ¿Candidato quiere responder? No, algunos de los que mencionó son pueblos, los barrios son, 5, donde yo nací: La Asunción, Tlacuapa, San Juan, San Antonio, San Marcos, Jaltocán, por mencionar nada más los 5. Tiene razón. Gracias. Continuamos con las preguntas para el candidato de Morena. Perdón. Gracias. ¿Cuántos barrios tiene la delegación Xochimilco? 17 más uno que se agregó, que todavía no le ponemos nombre, 18. Gracias, candidato. Es respuesta correcta. ¿Cuál es el museo más importante de la delegación? El Museo Dolores Olmedo, se encuentra ahí en La Noria. Gracias, candidato. También respuesta correcta. Pueden agarrar una pregunta más. ¿Cuál es el animal más representativo de Xochimilco? Como lo habíamos mencionado anteriormente, el ajolote. Gracias. ¿Cuántos embarcaderos hay en Xochimilco? 10 embarcaderos. Gracias, candidato. Su respuesta es correcta. Y para finalizar este debate tenemos 2 minutos para que den un mensaje a los vecinos de Xochimilco.
Por favor, candidata. Gracias. Para concluir, quiero decirles que estos 30 años que he vivido durante mi delegación, me he dado cuenta que todos los problemas que hemos mencionado durante este debate, y yo creo que en cada demarcación son los mismos: problemas de seguridad, problemas de agua, problemas de vialidades. Realmente son todos, ¿no? Son todos los problemas que se replican en nuestras delegaciones. Es por ello que propongo el emanamiento de las delegaciones y autoridades competentes para mejorar el desarrollo y el equilibrio de la economía y la sociedad. Es decir, ¿por qué solamente enfocarnos en nuestra delegación y no preocuparnos por el problema tal vez de la basura que existan en nuestras demarcaciones colindantes? ¿Por qué no poner una recicladora en las colindancias o en alguna zona estratégica para que las dos demarcaciones puedan atacar el mismo problema? Yo creo que lo que nos hace falta a nosotros, no solo como delegaciones, sino como mexicanos, es trabajar en equipo. Gracias, candidata. Continuamos con la conclusión del candidato de Morena. Pues buenas noches a todos los que nos están viendo por este medio de Canal 21. Gracias a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García por hacer este debate. Y miren, nuestro lema es: limpiemos de corrupción a Xochimilco. Eso es lo que estamos buscando. Es el centro del problema, no nada más de Xochimilco, sino del país. Ya hicimos una serie de propuestas. ¿Qué tenemos que hacer para llevarlas a la práctica? Tener un gobierno eficiente, tener un gobierno libre de corrupción. Tenemos que tener un gobierno que combata frontalmente a la corrupción. Y miren, limpiemos de corrupción a Xochimilco. Los invito a mis vecinos. El próximo 7 de junio vamos a decidir los electores de Xochimilco, todos, y de toda la ciudad, si mantenemos en el poder un gobierno que es profundamente corrupto, que impide obras en la delegación de Xochimilco, o elegimos el cambio, un cambio que representa Morena. La invitación que nosotros hacemos a los habitantes, a los electores de Xochimilco: vamos a hacer el cambio. Vamos a terminar con la corrupción, vamos a combatirlo y elijamos la nueva opción que hoy representa Morena. Vamos a elegir entre gobierno eficiente con proyecto o nos deshacemos de un gobierno corrupto hasta la médula que hoy tiene Xochimilco. Esa es la decisión que yo invito a mis amigos, a mis conciudadanos de Xochimilco. Limpiemos de corrupción a Xochimilco y votemos este 7 de junio por Morena, la esperanza de México. Gracias, candidatos. Así concluimos este debate de candidatos a jefes delegacionales de Xochimilco. Antes de que se vayan, les vamos a otorgar un reconocimiento por asistir a nuestro debate. Muchísimas gracias por su asistencia y gracias a los participantes. Gracias. Señor.